Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de la reciente resolución general de ARCA número 5683, publicada el pasado 30 de abril del 2025. Como temas centrales vamos a tener que se incorpora un nuevo procedimiento simplificado para que los beneficiarios opten por hacer autorretenciones mediante un BEP. También vamos a ver la presentación de la Declaración Jurada Informativa de Bienes, cómo queda el tope, el umbral de montos de rentas brutas para tener que ingresar dicha declaración y vamos a ver cuál es el procedimiento de actualización anual. ¿Qué pasa con la presentación del formulario 1359 a través de presentación de declaraciones jurada y pago de la página web de ARCA? Vamos a ver que el nuevo monto ya no va a estar sujeto al artículo 14, sino de la 4003, sino a la sumatoria de la ganancia no imponible y de la deducción especial para lo que es cuarta categoría. Vamos a ver la presentación excepcional de la liquidación anual periodo fiscal 2024 que se corre hasta el 9 de mayo próximo. Entonces, lo que vamos a ver es artículo por artículo toda la resolución general 5683. En el artículo 1 modifica la 4003. Según se indica a continuación, van a haber 8 puntos. El primero es justamente haciendo mención a este nuevo procedimiento simplificado de autorretención, donde los beneficiarios de las rentas, o sea, empleados, jubilados, pensionados, se encuentran obligados a informar mediante el CIRADIC mensualmente y se agrega el punto 3. Deberán informar las retenciones ingresadas mensualmente por el beneficiario de la renta en los términos del antepenúltimo párrafo del 13. Antepenúltimo párrafo del 13, que ya vamos a ver más adelante, que se incorpora a través de esta RG de ARCA, que dice que cuando el periodo fiscal en curso, o sea, dentro de un mismo periodo fiscal, el empleador no puede practicar la retención, por el motivo que sea, el beneficiario podrá, y es una opción, ingresar el gravamen no retenido y informado por el empleador en el recibo de haberes, estos medios después ya lo vamos a analizar, mediante la generación de un simple B, con los códigos 11, 708 y 708. Esto es muy raro, es una opción, muy raro que el empleado jubilado quiera autorretenerse, o sea, cobrar menos cuando el agente no lo hizo. Sí va a servir, ya lo vamos a ver, cuando finaliza la liquidación anual o final y, y queda un saldo a ingresar. Entonces, este mecanismo está interesante para que el contribuyente no se tenga que inscribir en el impuesto y presentar la declaración jurada de ganancias determinativa, ya por los vencimientos generales, que era lo que ocurría hasta la entrada en vigencia de esta RG. Pero no le encuentro sentido que la vayamos haciendo mes a mes, esa autorretención por omisión del agente. No tiene ningún tipo de sentido, no lo van a hacer, nadie lo va a hacer, esa es la realidad. Primero porque el empleado no tiene por qué conocer el complejísimo y la telaraña de lo que es el régimen de retención del impuesto a las ganancias. Así que bueno, una aclaración, lo pusieron, está bien, el que quiere ser más papista que el Papa, y quiere tener las cosas al día, bueno, se podrá autorretener. Pero bueno, esto es lo que digo, mes a mes era el periodo fiscal en curso, dentro de un mismo periodo fiscal. Así que bueno, en el punto 1 está aclarado que se debe informar en el CIRADIC. ¿Por qué? Porque después el agente de retención tiene que tomar conocimiento porque en definitiva es una retención hecha. O sea, recuerden que ganancias, el régimen retentivo se va haciendo por lo que es el acumulado y si vamos acumulando, y recuerden que siempre tenemos que restar el importe retenido y sumar el importe devuelto de los meses anteriores. Entonces, obviamente, ganancias es un impuesto de ejercicio y el acumulado tenemos que tener en cuenta tanto las retenciones que hace la gente como ahora las autorretenciones propias del beneficiario, que en definitiva
termina siendo retención, ¿no? Entonces, no solo es la retención de la gente, sino también va a ser ahora la autorretención del beneficiario. Por eso tendrán que habilitar algo en el SIRAIC trabajador para que el beneficiario de las rentas pueda informar a la gente que ya hay retención. Bueno, en el punto 2 es una cuestión que se había omitido y lo vienen a corregir recién ahora, cómo quedaba, cómo se adecuó el artículo 30, entonces quedaron los párrafos cuarto y quinto, se eliminan y quedan ahora los párrafos quinto y sexto. Esto se refiere a lo que es la deducción específica para lo que son jubilados, pensionados, retirados. Es una cuestión de orden nada más. Eh, ¿Qué pasa? Se adecúa, ¿qué dice? Dice que los beneficiarios de las ganancias se encuentran obligados a informar mediante el SIDAI trabajador, y en el inciso C es hasta el 31 de marzo, recuerden que el trabajador tiene hasta el 31 de marzo del año inmediato siguiente, al cual se declara, ¿no? Y en el punto 1 dice, la información que requiera la ARCA a efectos del cómputo de las deducciones previstas en los párrafos quinto y sexto, que esto que se agrega, que si van a los párrafos quinto y sexto del 30, donde están las deducciones personales, habla de deducción específica para jubilado y pensionado. Entonces, ARCA tiene la potestad de requerir alguna información, y acá les dejo cuál es la información, cómo está en el SIDAI, esto no cambió nada. Si uno tiene que elegir la deducción específica, esa que reemplaza la ganancia no imponible y a la deducción especial de cuarta, tilda, que es jubilado o pensionado, después tiene que ver si tiene tributa bienes personales, que no sea para en exclusivo la casa habitación. Entonces, bueno, ahí es merecedor, digamos, si no tiene ningún tipo de otra renta superior a la ganancia no imponible, de esa deducción específica. Esto no cambió nada, yo solamente se los traigo porque se adecuó, porque se habían corrido los párrafos en el artículo 30. Nada más que eso. Punto 3, y esto es importante, la inscripción e ingreso del impuesto, lo que le decía. Esa autorretención lo que va a hacer es liberar de inscribirse e ingresar el impuesto. Artículo 13, esto no cambia nada, la primera parte. Yo le voy a dejar en color verde lo que se incorpora. Se incorporan varios párrafos. Recuerden, ¿qué dice? ¿Qué dice el artículo 13? Que los beneficiarios, o sea, los empleados jubilados, deberán cumplir con las obligaciones de determinación anual e ingreso del impuesto cuando, o sea, cuando el empleador, por el motivo que sea, cuando el agente de retención no practicare la retención total del impuesto, ¿se acuerdan? Entonces, y la opción B es cuando, por ejemplo, el beneficiario de renta quiere incorporar alguna deducción que no está en el apartado E de deducciones generales del anexo 2 de la 4003, que sean susceptibles de ser deducidos. Entonces, para eso tendría que también que inscribirse en el impuesto y hacer la declaración jurada de ganancias personas humanas y sucesiones indivisas. Bueno, entonces, ¿qué decía? Que a los efectos precedentes del A y B, el beneficiario deberá justamente solicitar la inscripción, o sea, el alta en el impuesto y hacer la determinativa. Y estos son los párrafos que se agregan que están en color verde. Lo primero, esta autorretención, pero esto es importante. Cuando la situación es prevista en el inciso A, entonces el inciso A es cuando no se, acá está, cuando no se practicó la retención total por el empleador, por el motivo que sea. Bueno, el empleador dice que si el empleador determina el gravamen y pone a disposición ya ese 1359, de acuerdo al procedimiento del artículo 22, el beneficiario podrá ingresar el impuesto no retenido mediante un simple BEP. ¿Estamos? Sería una autorretención simplificada. En lugar de inscribirse en el impuesto y presentar la declaración jurada determinativa y luego ingresar el importe que faltó retener para que cierre la declaración jurada, directamente se olvida de inscribirse. Es decir, esto es una muy buena medida. Entonces, con un BEP termina de ingresar lo que faltó y se termina sin tener que inscribirse en el impuesto, sin tener que hacer la declaración jurada de ganancias, con todo lo que eso implica. Acá están los códigos. El impuesto es el 11, ganancias persona física. El concepto 708,
ganancia cuarta categoría, autorretención voluntaria, porque esto es opcional, lo mismo que el subconcepto, 708. Y el ingreso de este impuesto que faltó retener deberá efectuarse hasta la fecha de vencimiento general de pago del impuesto en las ganancias para lo que son personas humanas y sucesiones indivisas. Recuerden que un día está el vencimiento y al otro día el pago. Bueno, este impuesto vence en los vencimientos general del pago del impuesto. Y acá lo que yo no le encuentro sentido, que no creo que suceda en la práctica, pero bueno, está, dice que por otra parte, cuando en el periodo fiscal en curso, o sea, en el mismo periodo fiscal, por ejemplo, en el 2025, cuando el empleador no practique la retención, el beneficiario podrá, acá se lo subrayo, es una opción, podrá ingresar el gravamen no retenido. Esto es lo contradictorio. Dice, informado por el empleador en el recibo de haberes. O sea, si lo informan en el recibo, es muy raro que no lo ingrese. O sea, lo que pasa en la práctica es que debió retener y no retuvo. Entonces, si no retuvo, no va a figurar en el recibo de sueldo. Por eso se lo dejé marcado en amarillo. Es muy raro esto, pero bueno, no debería haber estado. Deberían haberlo borrado y sería mucho más claro porque no tiene sentido. Entonces, puede ingresar mediante el famoso BEP, como dijimos. Y recuerden que tiene la obligación de comunicar esa autorretención en el CIRAD del trabajador, para que el agente de retención lo tenga en cuenta para las próximas liquidaciones del impuesto, del mes a mes. ¿Se entiende? Bueno, y por último, los beneficiarios que hubieran cumplido con el ingreso, o sea, el empleado, el jubilado que cumplió con este ingreso del impuesto informado por el agente de retención, de acuerdo al procedimiento que vimos, estos 5 párrafos últimos que vimos en color verde, todo lo que está acá, color verde, bueno, van a estar exceptuados esos beneficiarios de cumplir con las obligaciones, justamente lo que le vengo diciendo, de inscripción y determinación del impuesto. O sea, esa autorretención me libera de la obligación que teníamos hasta la entrada en vigencia de este RG 5683, que era inscribirme en el impuesto y hacer la declaración jurada determinativa de ganancias, personas humanas y sucesiones indivisas, o sea, por los vencimientos generales. Una muy buena medida. En resumen, acá les dejo, se implementa un nuevo procedimiento simplificado para que los contribuyentes se autorretengan el impuesto no retenido por cualquier motivo, ¿no? Por el agente de retención. Y acá es la separación. Luego de la confección del 1359 de liquidación anual, informativo final, según corresponda, y lo que yo no le veo tanta lógica en la práctica, que no creo que suceda, mes a mes dentro del periodo fiscal en curso, en este caso deberá informarlo al agente de retención, recuerde, a través si hay trabajador, para que el agente tome conocimiento y lo incorpore en los papeles de trabajo para sus futuras retenciones. Y acá le dejo que es contradictorio lo del recibo, porque dice que informado por el empleador en el recibo de haberes. O sea, si está informado en el recibo, es lo que decía, es poco probable que no lo haya ingresado. En general, no se informa porque se omite practicar la retención, no que se practica retención y no se ingresa. Así que bueno, y acá los códigos del BEP, que se hace a través de presentación de declaración jurada y pagos, nuevo BEP, tienen que ser el 11, el 708 y el 708. A la fecha del video, 2 de mayo, este código todavía no está. Pero bueno, esto es reciente, la resolución general salió el 30 de abril. Punto 4. Bueno, que se sustituye el artículo 14. El artículo 14, la 4003, es donde estaba la presentación de declaración jurada patrimonial informativa, que solamente recuerden que quedó la de bienes. Entonces, cuando el importe de las ganancias brutas sea igual o superior a ahora 150 millones, el beneficiario, el empleado o el jubilado, deberá informar a ANARCA el detalle de los bienes, ¿va? Al 31 de diciembre, evaluados conforme a las normas de bienes personales, la declaración jurada informativa de bienes personales. Ahora se eleva bastante, lo que en 2023 fue casi 16 millones, ahora pasa a 150 millones y vuelve a actualizarse de forma automática, que se había omitido, se había eliminado con la 27743, ahora se vuelve al ajuste por el IPC octubre a octubre anterior. Y aclara que los que
adhirieron al régimen especial de ingresos sobre bienes personales, el famoso REIBP, van a quedar dispensados de presentar la informativa de bienes para los periodos fiscales donde interviene el REIBP, que son los del 2024-2027, ambos inclusive. Punto 5. Ahora se desliga del monto que tenía el artículo 14 la presentación de la declaración jurada F1359 Web. Antes tenía el monto ligado al artículo 14 de la 4003, ahora directamente se sustituye el inciso A del artículo 22, que nos remitía, el inciso A es la liquidación anual, que nos remitía al artículo 14. Ahora directamente nos va a decir que la liquidación anual de los trabajadores, cuando el importe bruto de las rentas sea igual o superior, y ya no nos remite al 14, sino que nos dice al monto de la sumatoria de las deducciones del inciso A y del inciso C apartado 2 del artículo 30, o sea, la ganancia no imponible y la deducción especial para la cuarta categoría, o sea que se incrementa en 4,8 veces la ganancia no imponible. O sea, eh, ahora, acá está para lo que es 2024, acá va a haber un gran número alcanzado por la vía web, a través de presentación de declaración jurada y pagos. Cuando uno hace, por ejemplo, el TXT por nómina completa, el 1359, es obligatorio. Cuando no se le retuvo la totalidad del impuesto o también cuando supere determinado monto. 2023, ¿se acuerdan? Era casi 16 millones y ahora subió un poquito nomás, 20 millones. No sé por qué tomaron este criterio. Evidentemente, quieren que la mayoría de las presentaciones ya directamente sea web. O sea, esta es una manera de que va a ser web. Y se va a ir actualizando en la medida que se van actualizando las deducciones personales del artículo 30. Deducciones personales anual. Siempre estamos hablando de la última actualización, ¿no? El punto 6 es simplemente se adecúa la normativa del anexo 2 a esta nueva posibilidad de autorretenciones voluntarias que haga el beneficiario. Lo mismo que, bueno, acá se cambió lo que era la 4815 por la 5617, que eran las percepciones de lo que es el dólar ahorro, el dólar tarjeta, el dólar, etcétera, por todo lo que ya conocemos, ese régimen de percepción del impuesto a las ganancias. Y acá asociado al inciso anterior, al punto 6, es el punto 8, donde en el apartado H también se sustituye adecuándose a lo de las autorretenciones, que agrega que hay que tener en cuenta que las retenciones practicadas o las devoluciones, el importe que se obtenga se va a disminuir, es decir, recuerden el acumulado, hay que tener en cuenta las retenciones pasadas y las autorretenciones. Se agrega la parte que yo les con color verde, las autorretenciones ingresadas por el beneficiario, en los términos de lo que vimos recién en el artículo 13, esos 5 párrafos, y además se va a incrementar en lo que son los reintegros o devoluciones. Esto no cambió, lo único que agrega es lo de autorretenciones para adecuar la normativa. Con esto termina el artículo 1 y después ya nos queda el artículo 2, donde va a decir que se corre el vencimiento de la liquidación anual del periodo fiscal 2024 hasta el 9 de mayo. Vencía el último hábil de abril, o sea, el 30 de abril del 2025, pero excepcionalmente se podrá efectuar hasta el 9 de mayo. Lo que no se corre es las fechas para retener o devolver ese ajuste anual. Miren qué interesante este segundo párrafo. Dice, no obstante lo expuesto, el importe determinado en dicha liquidación anual será retenido o reintegrado cuando se efectúe, y eso lo dejo en amarillo porque vamos a hacer un análisis de cómo era el 22. Esto no modifica el 22, sino que es excepcional para el 2020, periodo fiscal 2024. Dice, cuando se efectúe el primer pago posterior al 30 de abril de 2025 o en los siguientes, si no fuera suficiente, y recuerden que siempre es hasta el último día hábil de mayo. ¿Qué pasa? Miren lo que yo les traigo. Esto es lo que dice el segundo párrafo de esta resolución general. Reitero, no obstante, dice lo expuesto, el importe determinado de dicha liquidación anual será retenido o en su caso devuelto, o sea, hacemos el ajuste, ese ajuste anual se va a retener o devolver,
el producto de ese ajuste, ¿cómo era? Cuando se efectúe el primer pago posterior al 30 de abril o en lo siguiente hasta el 31 de mayo. Esta aclaración, se los dejo en el material, viene a marcar la cancha, digamos, de que hay que esperar a que finalice el plazo para presentar la liquidación anual para poder comenzar con esa retención o devolución del ajuste anual. La duda surge siempre porque la redacción del artículo 22, yo la transcribo a continuación. Dice que el importe determinado en la liquidación anual sea retenido o en su caso reintegrado cuando se efectúe. Y miren, acá en lugar del primer pago posterior al 30 de abril, dice el primer pago posterior a la fecha en que se practique la citada liquidación. A la fecha que se practique la liquidación. Entonces, dice, y el plazo que establece la 4003 para practicar la liquidación, ¿cuál sería la fecha para practicar la liquidación? Dice taxativamente hasta el último día hábil del mes de abril. Hasta el último día de abril. O sea, tranquilamente se podría presentar antes del 30 de abril y quedar habilitado de inmediato a proceder a retener o a devolver dicho ajuste. Como es hasta y no dice desde o posterior al 30 de abril, a ver, acá viene a marcar la cancha que hay que esperar. ¿Por qué le explico esto? Esto no queda modificado en la 4003, sino que esto solamente es para lo que es la liquidación anual ahora del 2024. Pero viene a marcar la cancha. ¿Por qué? Muchas veces se preguntaban, y me ha llegado preguntas sobre, a ver, si yo conozco que no va a presentar Siradi hasta el 31 de marzo, puedo practicar ya la liquidación anual, no sé, por ejemplo, en enero porque en la RG, en el artículo 22, dice que el plazo para practicar la liquidación anual es hasta el último día hábil de abril. No dice desde y hasta, sino que dice hasta. O sea, en enero lo puede hacer, porque mientras que termina el 30 de abril, entonces vos podrías en forma inmediata empezar a devolver en el caso que corresponde más que nada producto de esta nueva actualización del mecanismo de ganancia donde se actualizan las tablas en la liquidación anual que generaría devolución a priori. Esta devolución se haría antes si uno, por ejemplo, practica la liquidación anual antes. Así que bueno, en mi entender esto viene a marcar la cancha como diciendo, bueno, vamos a respetar los plazos. ¿Cuáles son los plazos? Y el beneficiario tiene hasta el 31 de marzo para informar al SIDAI trabajador todo lo que son pluriempleo, deducciones, cargas de familia del año anterior. Bien, después, una vez que termina el 31 de marzo, tenemos durante todo abril, el agente de retención tendrá que hacer la liquidación anual, formulario 1359. Y cuando termina el último día hábil de abril, ahí recién empezar a retener o devolver ese ajuste anual hasta el último día hábil de mayo. O sea, hay que respetar esos tiempos. Y esto queda claro que esto, si bien no se modifica la 4003, viene a decir, bueno, esperen, siempre vamos a retener o devolver posterior al 30 de abril. Reitero, esto es exclusivo del 2025, pero acá le pongo entre comillas, viene a marcar la cancha, ¿eh? Viene a decir, pero bueno, deberían haber modificado el artículo 22 de la 4003 porque todavía sigue diciendo hasta. Entonces, bueno, con lo que yo le comentaba hasta recién. Un tema importante, porque si uno devuelve, en realidad estaría perjudicando, si se quiere, al fisco, ¿no? Porque se anticipa la devolución y sin esperar los plazos que pretende el fisco, supongo yo, pretende que sea posterior al 30 de abril, que es el plazo límite de liquidación anual general, ¿no? Ya sabemos que ahora es el 9 de mayo, pero aclara que para este año específico va a ser para el periodo fiscal 2024 solamente es hasta el 9 de mayo, pero dice el segundo párrafo que cambia el vencimiento, pero no las fechas para retener o devolver ese ajuste anual, que acá lo dice claramente, se van a retener o devolver con el primer pago posterior al 30 de abril, no, con el primer pago posterior al 9 de mayo. Bien, y bueno, ya termina. Esto entra en vigencia el día que se publicó en el boletín oficial, que fue el 30 de abril,
y va a resultar de aplicación para lo que es 2024 y siguientes. Así que bueno, esto es todo. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.